Comenzar como es habitual con la devocional que dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. 1 Corintios 3, 19, 20. Vamos a recordar lo de la anterior clase. Hemos visto el racionalismo de Descartes, Spinoza, Leibniz, y ahora vamos a continuar con el empirismo de Luke Hume, el idealismo trascendental de Kant. Al afirmar que el conocimiento se limita a la experiencia, la filosofía kantiana se aproxima al empirismo, y al afirmar que no todo el conocimiento proviene de la experiencia, se acerca al racionalismo. Pero también es esencial en el pensamiento kantiano la influencia del tercer gran movimiento filosófico de la modernidad, la Ilustración. El proyecto ilustrado es un esfuerzo común de transformación y mejora de la humanidad mediante el desarrollo de su propia naturaleza racional. Para realizar este proyecto se propone como tareas fundamentales el desvelamiento de las leyes de la naturaleza y el ordenamiento racional de la vida humana. Los dos grandes ilustrados, Newton y Rousseau, influyeron claramente en Kant. Newton representó para toda la Ilustración la culminación de la ciencia moderna, un ejemplo de las posibilidades de una ciencia que combina la experiencia empírica y la razón, y del éxito que se puede alcanzar si limitamos la actividad científica al conocimiento de los fenómenos. La filosofía kantiana es un intento de clarificar filosóficamente las condiciones de posibilidad de la física newtoniana. Por su parte, Rousseau era el filósofo del espíritu, de la subjetividad. Frente al mundo externo, determinado causalmente, propone reconocer también el mundo interno, el de la conciencia, pues en él se descubre el hombre como libre, como sujeto de responsabilidad moral. Rousseau reforzó en Kant la convicción en la autonomía, en la independencia de la moralidad frente a las leyes que rigen el mundo objetivo. La filosofía kantiana es una filosofía crítica. Se tratará de analizar y comprender la posibilidad y límites de la razón tanto en su aspecto teórico como en su dimensión práctica. Su proyecto consiste en establecer los principios y límites del conocimiento científico de la naturaleza, a la vez que responde a la pregunta ¿qué puedo conocer? Establecer y justificar los principios de la acción y las condiciones de la libertad, ligada a la cuestión ¿qué debo hacer? Y delinear el destino último del hombre para responder a la pregunta ¿qué me cabe esperar? Y las tres se pueden expresar con la pregunta más general ¿qué es el hombre? Para Kant, las condiciones del conocimiento científico en la que se formó
la metafísica racionalista orfiana, tomaba la matemática como ideal de ciencia y consideraba que la filosofía debía ser una actividad deductiva, basada en la pura razón. Kant defendió en un primer momento este tipo de filosofía, pero pronto quiso encontrar una nueva fundamentación a la metafísica. Se ha pretendido dogmáticamente elaborar sistemas filosóficos, pero todos han fracasado, pues no han conseguido ni progreso ni acuerdo entre los investigadores. Fracaso que parecía conducir al escepticismo. Kant creyó necesario para la filosofía y para los intereses y fines últimos del hombre una crítica de la propia razón sobre sí misma, sobre su alcance y sus límites, una crítica del órgano del conocimiento. Urge plantearse, pues, el problema de si es posible la metafísica como ciencia. La tarea crítica consistirá en aclarar los principios y límites de la razón. Kant creyó que los errores provienen de una extralimitación de la razón. No respetar sus propios límites y pretender alcanzar un conocimiento más allá de toda experiencia, uso dogmático de la razón que da lugar a la filosofía dogmática. Por contra de la fijación de límites que la crítica establezca, Kant espera obtener dos ventajas: evitar nuevos fracasos mostrando la incapacidad humana para alcanzar un conocimiento metafísico por la pura razón y poner a buen recaudo el ámbito de lo inteligible, arruinar las pretensiones del ateísmo, el materialismo y el determinismo. Su tesis de que el conocimiento se puede referir solo a lo que se da a los sentidos y que, por lo tanto, lo que esté más allá de los sentidos es incognoscible y no permite un tratamiento científico, es una influencia del empirismo. Por su parte, la huella del racionalismo la tenemos en sus afirmaciones de que es posible un conocimiento estricto, extensivo, pero también universal y necesario, aunque referido a meros fenómenos, y de que no todos los elementos que intervienen en el conocimiento se obtienen de la experiencia, pues hay elementos a priori. Los racionalistas llaman a estos elementos ideas innatas, aunque entendían que dichas ideas eran contenidos de conocimiento referidos a objetos. Las estructuras aprioríticas son, para Kant, estructuras, no contenidos, y no se refieren a objetos, sino a la forma que todo objeto ha de tener para que la podamos experimentar. No dan información relativa a objetos del mundo, sino a la estructura del mundo. El idealismo trascendental es la culminación del pensamiento moderno, que comienza con el planteamiento cartesiano del problema del conocimiento. Para tener conocimiento estricto es preciso remitirse al sujeto del conocimiento. Solo así tendremos una evidencia tan poderosa como para fundamentar el resto del saber, pero esto se consigue a costa de problematizar el conocimiento de la realidad externa. El empirismo continúa en esta misma línea al considerar que el conocimiento inmediato versa sobre las ideas o percepciones y no sobre las cosas en sí mismas, y al sugerir que los grandes problemas de la objetividad han de resolverse tras el análisis de los procesos psicológicos, gracias a los cuales el sujeto tiene experiencia de los objetos, pero el sujeto del que hablan los empiristas es un sujeto empírico. Kant
recoge esta línea de explicación mostrando que debemos reflexionar sobre el modo de conocer para descubrir los elementos, fundamento y límites del saber, pero pone como sujeto a un sujeto distinto, el sujeto trascendental, que no se puede identificar como el yo empírico, contingente, hecho de este modo, pero pudiendo ser de otra forma. El sujeto trascendental es el sujeto metaempírico, del cual se predican las distintas formas a prióricas y que realiza las distintas síntesis que dan lugar a la constitución de los fenómenos. La consecuencia es un giro completo en la comprensión del conocimiento y la separación radical entre la filosofía y el sentido común. El conocimiento universal y necesario no se puede explicar si consideramos que el sujeto es pasivo cuando conoce, pero si al considerar que el sujeto pone algo en el objeto conocido y lo modela a partir de las estructuras de nuestras facultades cognitivas, la conducta moral tiene que ver con la razón, porque está sometida a principios y vincula con lo universal, y solo la razón es capaz de permitir este vínculo. La razón tiene una doble vertiente, teórica y práctica. No se trata de dos razones, sino de dos usos distintos de la misma razón. La razón teórica se ocupa de conocer cómo son las cosas. La razón práctica se ocupa de cómo debe ser la conducta humana. No le interesa el ser, sino el deber ser. La razón teórica formula juicios y la razón práctica imperativos o mandamientos. Obras de ética, crítica de la razón práctica y fundamentación de la metafísica de las costumbres. Immanuel Kant. Kant creerá que los imperativos hipotéticos nunca pueden ser expresión de una experiencia moral porque la experiencia moral es sometimiento a un precepto universal y necesario. Pero los imperativos hipotéticos no pueden ser universales y necesarios. Los de la habilidad, porque describen una acción como buena para la realización de un fin meramente posible. Pero tampoco los de la prudencia, pues lo que sea la felicidad para cada uno depende de su constitución empírica, incluso aun cuando pudiésemos encontrar algo que diese a todos los hombres la felicidad. El modo de realizar ese algo dependerá de cuestiones empíricas, fácticas. En unas circunstancias necesitaremos ciertos medios y en otras otros. La experiencia empírica solo puede fundamentar imperativos particulares y contingentes, y los preceptos morales deben ser universales y necesarios. Lo empírico no puede dar universalidad y necesidad. Luego, no puede fundamentar una prescripción universal y necesaria. Las éticas materiales, al extraer su contenido de la experiencia, fundamentan solo determinaciones empíricas, a posteriori, y no pueden expresar el factum de la moralidad. Juan Locke, filósofo inglés, continuador de la línea de Bacon y de Hobbes en filosofía. Locke sostuvo un principio fundamental, que los conocimientos y las ideas proceden del mundo de los sentidos. Locke es un materialista por cuanto reconoce la existencia objetiva de las cosas y considera que nuestras ideas y representaciones son el resultado de la acción de estas cosas sobre nuestros órganos sensoriales. Sometió a una crítica aguda la teoría de Descartes sobre las ideas innatas y la de Leibniz sobre los principios innatos. Por oposición a estos filósofos, Locke defendía el carácter empírico, sensorial, del conocimiento humano. Sin embargo, no fue consecuente.
con el punto de vista materialista en cuanto al problema de que el conocimiento humano procede de la experiencia. Distinguía una experiencia doble, interna y externa. Por experiencia interna o sensación, Locke comprendía la acción de los objetos materiales sobre los órganos sensoriales del hombre. En ello radica el materialismo de Locke. Por experiencia interna o reflexión, entendía la denominada por él autoactividad del alma. En ello radica su idealismo, la sensación o la experiencia externa, y la reflexión o la experiencia interna. Según Locke, son las dos fuentes independientes del conocimiento de donde obtenemos todas nuestras ideas, conceptos y representaciones. Aparte de ello, Locke señaló que mientras nuestras representaciones sobre la extensión, la forma, el movimiento, son el reflejo en la cabeza del hombre de la extensión real, de la forma real y del movimiento real, o sea, tienen un valor completamente objetivo. Nuestras representaciones sobre la luz, el color y el gusto son representaciones subjetivas, o sea, no tienen fuera de nosotros modelos objetivos. A las primeras las llama Locke cualidades primarias, a las segundas cualidades secundarias. En la teoría sobre las cualidades secundarias, Locke hizo también una gran concesión al idealismo. Sus errores fueron utilizados posteriormente por Berkeley y Hume, que crearon la teoría del idealismo subjetivo. Pero en Locke tienen su fuente no solo Berkeley y Hume, sino también los materialistas franceses del siglo XVIII. Helvesio, Holbach, Diderot, que desarrollaron consecuentemente los elementos materialistas de la filosofía de Locke. El carácter contradictorio e inconsecuente de esta filosofía tenía sus raíces de clase. Según palabras de Engels, Locke era el hijo del compromiso de clase de 1688, es decir, del compromiso entre la burguesía y la nobleza inglesa, en la época de la llamada Gloriosa Revolución en Inglaterra. En sus obras políticas, Locke se manifiesta como defensor de la monarquía constitucional creada por dicha revolución. En los problemas de religión era un deísta. David Hume, filósofo idealista, psicólogo e historiador inglés. Según Hume, el saber no estriba en llegar al conocimiento del ser, sino en la capacidad de servir de guía para la vida práctica. Entiende Hume que el único elemento de conocimiento fidedigno es el constituido por los objetos de la matemática. Todos los demás objetos de investigación conciernen a hechos que no pueden ser demostrados lógicamente y se infieren solo de la experiencia. Todos los juicios acerca del existir proceden, asimismo, de la experiencia, comprendida por Hume. No obstante, en un sentido idealista, la realidad no es más que un torrente de impresiones cuyas causas son desconocidas e incognoscibles. Hume consideraba insoluble el problema de si existe o no existe el mundo objetivo, una de las relaciones fundamentales establecidas por la experiencia es la de causa y efecto. Tal relación no puede ser inferida ni de la intuición ni mediante el análisis lógico y la demostración. Del hecho de que un fenómeno procede a otro no puede deducirse que el primero es la causa y el que le sigue el efecto. Ni siquiera la repetición más frecuente del nexo de los acontecimientos en el tiempo nos proporciona el conocimiento de la fuerza oculta en virtud de la cual un objeto produce otro. Sin embargo,
El hombre se siente inclinado a deducir de las acciones de ciertos objetos observados en el pasado que tales objetos realizarán también acciones análogas en el futuro. Razona de este modo solo por la fuerza de la costumbre. Así, pues, Hume negaba el carácter objetivo de la causalidad. Según Hume, el torrente de nuestras impresiones no es un caos absoluto. Algunos objetos se nos aparecen separados, vivos, estables, y esto, cree Hume, basta por completo para la vida práctica. Lo único que se ha de comprender es que la fuente de la seguridad práctica no radica en el conocimiento teórico, sino en la fe. Hume desarrolló la teoría del utilitarismo. Declaró que lo útil es el criterio de la moralidad. En filosofía de la religión se limitó a admitir que las causas del orden en el universo poseen cierta analogía con la razón, pero rechazó toda doctrina teológica y filosófica acerca de Dios, remitiéndose a la experiencia histórica. Estimó nociva la influencia de la religión sobre la moralidad y la vida civil. El escepticismo de Hume fundamentaba teóricamente la concepción utilitaria y razonadora que del mundo tenía la burguesía, obra principal, investigación sobre el entendimiento humano. El agnosticismo de Hume ha ejercido una sensible influencia sobre el idealismo contemporáneo y ha servido como una de las fuentes ideológicas capitalísimas del neopositivismo. Actividad. Realizamos las actividades de la página 76 del texto de filosofía quinto de secundaria. Realiza un mapa mental del contenido estudiado, la filosofía moderna desde Locke hasta Hume. Realiza un cuestionario de 5 preguntas con sus respuestas, mínimo. Realiza un vocabulario con las palabras que no entiendes. Y todas estas actividades deberás desarrollarlas en el texto de filosofía quinto de secundaria. Gracias.